Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janet Inostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Inostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Inostroza. Bienvenidos. Buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Y sí, justamente esa es la pregunta, estamos todos a la expectativa de lo que pueda suceder con José Serrano. Si regresa y es deportado al Ecuador, seguro será un inquilino de la cárcel del Encuentro. Pero lo que ha sucedido tras la inauguración de esta nueva cárcel en la provincia de Santa Elena y también luego de lo ocurrido en la cárcel de Machala, en donde 27 reos o 31 reos fallecieron, en circunstancias que todavía necesitan mucho más datos y mucha más aclaración, y en eso en el SNAI vuelve a ratificar que lamentablemente no sirve para nada el SNAI, no solamente porque no puede prevenir este tipo de cosas, porque no está activo, no tiene un plan de acción, no tiene plan de prevención, simplemente resguarda lo que en este programa y en este medio de comunicación denominamos bodegas humanas. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que se ha sabido en las últimas horas y lo que ha podido recoger distintos medios de comunicación tras la muerte de 31 personas en la cárcel de Machala? Que todo es resultado de un enfrentamiento entre la banda de los Lobos y la banda de los Sao Box, que es una facción disidente de la banda de los Lobos. Esto tras la liberación, y esta es la reflexión en la que quiero llegar, tras la liberación de uno de los líderes de los Lobos, el alias Trejo, que lo habrían sacado en libertad en días anteriores, y lo primero que hizo fue salir a organizar un atentado en contra de esta banda de enemigos, de estos grupos delincuenciales de los Sao Box. ¿Cuál es mi primera reflexión? Que estas son bodegas humanas de tal nivel que lo que hacen los reclusos, los detenidos, los PPLs, es entrar en estas cárceles y volverse profesionales de la delincuencia organizada. Salen con más ganas, con más venganza, con más rabia y con más herramientas para poder llevar a cabo sus venganzas dentro de las cárceles y también fuera de las mismas. O sea, este tipo, el tal Trejo, es un peligro para la sociedad. Ya demostró lo que es capaz de hacer. Sobornó a un guardia penitenciario, Washington Yasmani LJ, lo sobornó, seguramente no con mucho dinero, y con eso permitió este Washington Yasmani que miembros de una banda entraran o intentaran entrar en el pabellón en donde se encontraba concentrados los miembros de la banda de los Lobos. Finalmente las cosas les salió mal, ¿saben por qué? Porque la banda de los Lobos tiene el control de su pabellón. Entonces lo que hizo fue cambiar los candados y pues los que llegaron, los del Sao Box, con la llave, se toparon con la sorpresa de que no eran los candados correspondientes a las llaves que ellos tenían. Por eso bajan al piso inferior, a la planta baja, y matan a 5 o 4 delincuentes de la banda de los Lobos. Y luego, avanzada el día y la noche, pues los miembros de este Sao Box pues reportan que dentro de su pabellón hay un montón de muertos, ¿sí? Y efectivamente entran allí y encuentran 27 cuerpos que todavía no aclaran cómo se murieron. O sea, no son capaces de decir, o sea, tal vez es tan ridícula la circunstancia en la que estas personas mueren, y digo ridícula por la facilidad en la que parece que sucedieron los hechos frente a los ojos de la autoridad que está a cargo de esa cárcel, que lo que dicen es que fallecieron sin
sin violencia. Uno tiene marcas de manos en el cuello, con lo cual se comprueba que fue por ahorcamiento. A los otros parece que los han asfixiado con bolsas de basura. ¿De dónde sacaron las bolsas de basura? ¿De dónde las sacaron? Y finalmente, ¿dónde está el control de estas cárceles? Ahora, la falta de control en las cárceles es un hecho. Y todo es producto también del hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria que hay en este momento en el país. ¿Qué hacemos frente a eso? Porque, digamos, quienes critican el sistema dicen, ¿para qué construyen más cárceles? La construcción de esta nueva cárcel no es solución. Sí, no es solución. No es solución, porque el problema está en la sociedad, el problema está en las calles, el problema deriva del narcotráfico, de los grupos de delincuencia organizada, de la minería ilegal, del dinero fácil. Allí es donde está concentrado el problema, de la falta de valores, de la falta de oportunidades, de la falta de atención en el tema, en todos los problemas sociales que tiene nuestro país. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que construir más cárceles no es una solución? No es una solución al problema de fondo, pero hay que construir más cárceles. Porque ¿de dónde los van a meter? No los pueden tener en esta situación tan inhumana de un hacinamiento que ya no se soporta, el tema de la tuberculosis. Hay que pues, distribuirlos de mejor manera y ojalá organizarlos de tal manera que no se encuentren tan de frente una banda con otra, que no se agrupen también las bandas entre sí. No me parece fácil el tema, debe haber alguna manera, no me parece fácil por la cantidad de detenidos que se están produciendo todos los días, producto de todos estos operativos que la gente exige, que la gente pide acción. Ver a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas del Orden en acción, están en acción, y esto deriva en que siguen incrementando el número de presos en nuestro país. Separar a las bandas, bueno, pues son los miembros de las bandas los que justamente se están hacinando dentro de las cárceles. Cómo controlarlos, cómo evitar que entren armas. La corrupción dentro del SNAI es brutal y es parte esencial del problema que se vivió este fin de semana y que se ha vivido a lo largo de los últimos 4 o 6 años. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y ahora se estrena o se inaugura esta nueva cárcel con 300 nuevos presos. Allá irán algunos de los detenidos emblemáticos. Se entiende que esta es una cárcel de mega seguridad. Allá, digamos, por lo menos esa parte se espera que sea tan efectiva como se describe, de ultra mega seguridad. Es decir, que no va a haber matanzas, que no va a haber la posibilidad de que entren armas, que no va a haber la posibilidad de que haya comunicación y que se va a resguardar la seguridad también de quienes están alrededor de esa cárcel, que son algunas poblaciones de allí de Santa Elena. Es decir, necesitamos seguir trabajando en esto, pero una reflexión profunda sobre el papel del SNAI. Ya no podemos seguir de la misma manera y bajo el mando o la confianza que se le deposita al SNAI. Ha fallado bajo todas las circunstancias y es imprescindible hacer en este momento una reforma para poder darle un giro a las cárceles y que no siga produciendo delincuentes de mayor nivel, porque es lo que tenemos en la calle con este Trejo, que lo han dejado libre, ya ha cumplido su pena, queda libre, va a la calle con más saña, con más violencia, con más profesionalismo, más preparado para poder corregir los errores que lo llevaron a la cárcel. Y ahora está en la calle en medio de una sociedad aterrada por lo que esta gente está haciendo. Esto es Punto G Express y aquí empieza Vis a Vis. Después de la tormenta llega la calma y con ella una buena noticia. Porque gracias al crédito Levántate Mi Pyme, reafirmamos lo que siempre hemos sido. Los que sí se levantan, los que sí abren sus negocios, los que siguen reactivando al país con cada venta y con cada esfuerzo. Porque a pesar de cualquier desastre natural, las pymes siempre encuentran la manera de levantarse. Gracias, mi pyme, por hacer crecer la esperanza. Gracias por siempre creer. Soy una ciudadana como tú. Fui asignada como miembro de una junta receptora del voto
y con mi participación contribuiré a la transparencia del referéndum y consulta popular 2025. Porque tu voto por Ecuador es el mejor camino para transformar nuestro futuro. Y mi responsabilidad cívica es capacitarme en los puntos habilitados por el CNE. Recuerda que también debes reforzar tus conocimientos en línea. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Más información en cne.gov.es y en la CNE App. Queremos comunicarle a la ciudadanía que la vía Anconcito-Punta Carnero se encuentra habilitada. Los habitantes de Santa Elena y turistas pueden movilizarse con normalidad y seguridad. Esta obra mejora la conexión entre dos importantes zonas turísticas y pesqueras de la provincia. Con esta vía en funcionamiento, continuamos fortaleciendo la red vial del país y promoviendo la conectividad en la costa. El Nuevo Ecuador. Autorización número 3290. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Hablemos de consulta popular y referéndum. José de la Gasca, exministro de Gobierno, está con nosotros esta mañana. José, buenos días, bienvenido. Janet, muy buenos días. Un gusto estar aquí. Un saludo a usted y a su audiencia. Bueno, estamos a escasos 3 días de entrar ya de lleno en modo consulta popular. Estamos todavía en estos cortos días de campaña. ¿Cómo ha visto usted esta cortísima y diferente campaña? Y cómo están las perspectivas a hoy para ir a las urnas? Bueno, mi perspectiva completamente personal, yo creo que ha sido una campaña, como usted lo ha dicho, muy diferente. Ciertamente han habido tendencias encontradas entre el sí y el no. Creo que por un lado están prevaleciendo las ideas, pero me encantaría que podamos entender que los ecuatorianos, que nos estamos jugando el futuro y el presente, ¿no? Que lo que está en ciernes no es poca cosa y que esto deberíamos enfrentarlo todos los ecuatorianos como un proceso, como una oportunidad, con muchísimo altruismo para construir nuestro destino y nuestro futuro. Así que creo que eso debe reflejarse más allá de lo que haga la clase política, que como sabemos, pues obviamente va a tratar de llevar esto hacia hacerlo ver como un termómetro de la aceptación del presidente de la República, pero yo creo que aquí nos estamos jugando mucho más allá que eso y tenemos que saber interpretarlo como ciudadanía activa, qué es lo que tenemos por delante. En estos cortos días que quedan para hacer campaña electoral, ¿qué es lo que dicen las encuestas hasta el momento? Que en 3 preguntas podría haber un triunfo, y estoy refiriéndome a encuestas de lado y lado. Está Click Report, está CEDATOS y está también Clima Social. Las 3 encuestas dan por ganador al gobierno nacional en 3 preguntas y solamente hay dudas en el tema de las bases militares. ¿Qué se está haciendo en estos días o cómo convencer a los ecuatorianos de que le den ese voto de confianza al gobierno y también voten sí en esa pregunta? Más que el voto de confianza, Janet, lo que necesitamos entender es que el voto que vamos a tener es a favor de la seguridad. Creo que todos los ecuatorianos estamos cansados de saber que tenemos una realidad circular con una criminalidad que trascendió de ser simplemente delincuencia rampante a ser crimen organizado y después terrorismo. Y entender que la soberanía no es solamente una declaración patriotera donde dice vamos a defender la ciudadanía y nos rasgamos las vestiduras cuando en verdad no hacemos nada. La soberanía es poder tener control, en este caso, de nuestras fronteras, tener control de nuestros límites marítimos, de nuestro mar territorial y poder ejercer sobre él el control que necesitamos para evitar que el Ecuador se convierta en una ruta viva del narcotráfico. Ese es el concepto de soberanía que yo creo que se debe de entender y evitar aquí esta desinformación de hacer pensar a la ciudadanía que el Ecuador va a dejar de ser una sociedad de paz, un territorio libre de paz. Aquí, siendo el Ecuador y teniendo una costumbre de ser un país ajeno a los conflictos, y después lo que pasó en el CENEPA, pues no hemos vuelto a tener porque tenemos nuestros límites, digamos, fronterizos bien definidos, pero hemos tenido que vivir no solamente con cuidar nuestra soberanía sobre lo que significa eso, las fronteras establecidas, sino lo que pasa casa adentro y las amenazas del crimen organizado y del terrorismo, sobre las que no podemos luchar solos. Yo creo que decirle sí a la pregunta 1 sobre las bases extranjeras, en verdad lo que hace es desbloquear un candado
para permitirnos una cooperación internacional que nos ayude a tener el control que hoy no tenemos. Como lo he puesto en el ejemplo, aquí sacaron al gato, metieron a los ratones y cerraron la puerta y pusieron el candado. Eso fue con lo que hicieron en la Constitución del 2008 y hoy estamos rompiendo ese candado para permitirnos tener una cooperación que signifique, lejos de perder la soberanía, signifique uso de tecnología, transferencia de tecnologías, capacitaciones, recursos que nos permitan en tiempo real saber qué pasa y que el narcotráfico sepa que hoy las capacidades del Ecuador están al punto, con la ayuda de la cooperación internacional, para hacerle frente a este flagelo y ir cortando las salidas de toda esta criminalidad que se nutre en el mundo universalmente de lo que pasa, porque el terrorismo y el crimen organizado no conocen fronteras. La oposición, quienes están por el no, han expresado su temor, sus sospechas, digamos, de que esto de las bases militares sean utilizadas por Estados Unidos para establecer un punto, más que contra el narcotráfico, un punto de influencia geopolítica. Ante el avance de China, por ejemplo. Por eso hablan de que podemos ser un punto de la Tercera Guerra Mundial. O sea, ha habido conceptos realmente, que la gente que los califique, ¿sí? Pero han dicho eso, ¿no? Que podemos ser un punto de conflicto regional y que en vez de paz, la guerra va a venir al Ecuador. ¿Cómo responder a eso? No tiene nada que ver con aplacar eso. esos temores? No tiene nada que ver con eso. En el mundo las cosas están reguladas. La cooperación internacional, las bases militares están reguladas y eso supone una revisión para que haya una transferencia regular de armamento, de tecnología y demás. Esto no supone tomar lados en ningún tipo de conflicto internacional, además de que los conflictos, la región como tal está libre de ese tipo de conflictos, pero sin embargo los flagelos y las amenazas que hacen multiplicar estos conflictos, por ejemplo, en Medio Oriente, o que hacen multiplicar estos conflictos en África, están conectadas también con el narcotráfico, con el terrorismo y con el crimen organizado, desde luego. Entonces, no tener ojos sobre eso significa que el Ecuador, si bien no va a participar en un conflicto activamente, lo va a financiar o va a permitir que aquí se establezcan las condiciones o sigan las condiciones para que eso continúe. Tenemos una economía dolarizada, tenemos una geografía privilegiada con partida al mar, con salida más prolongada hacia el mar. Por aquí se trafica la droga de los mayores productores de cocaína y marihuana del mundo. Han sembrado bases esos carteles, esa criminalidad internacional, a propósito de las reglas constitucionales que se fijaron aquí, donde se abrió la puerta para que todo el mundo venga, entre y cree en el Ecuador un paraíso de impunidad, creando además un ambiente de zozobra. Entonces, yo no creo que la calentura esté en las sábanas cuando nos dicen que el Ecuador se va a convertir en una zona de guerra. Ya vivimos un conflicto armado interno por precisamente no hacer nada, por haber metido a los ratones y haber cerrado la llave y quedarnos con todo adentro. Hoy tenemos que ser claros que hay una política distinta, hay una política de lucha contra esto, de liberarnos contra esto, porque si no la luchamos, no salimos, así de simple. Va a llegar un momento en que esto se va a desbordar y el Ecuador se va a convertir en lo que muchos ya proclamaban que seríamos un narcoestado. Esa es la tendencia que debemos revertir y por eso la importancia de las preguntas como la pregunta 1 y la pregunta 4. Salir de esa tendencia donde nos podríamos convertir en un narcoestado y entender que la vía para eso es conectarnos con la cooperación internacional. Lo que pasa es que seguramente aquí hay gente con mucho miedo porque ya están viendo que la cooperación internacional, cuando fluye, tiene resultados efectivos, como por ejemplo que de repente a algunos corruptos se le empiezan a quitar visas. Entonces eso yo pienso que en algún punto también a la gente le puede preocupar, porque ven cómo el análisis de la criminalidad en otras latitudes no es tolerado y aquí empiezan a rebotar esos efectos que antes creían que aquí no pasaba absolutamente nada. Si no, miren cuántos juicios tuvieron algunos de los corruptos que aquí la libraron o la sacaron fácil y cuando pisan Estados Unidos allá los agarran y empiezan a cantar de todo. Entonces, esas contradicciones son las que pienso yo que tratan de disfrazar en la pregunta 1, creando un miedo inexistente para crear confusión y reinar en esa división. José, quisiera hacer un paréntesis ahí en el análisis de consulta popular por lo que usted acaba de mencionar, porque ayer yo le pregunté a la vocera de gobierno, Carolina Jaramillo, si es que conocía de que le habían quitado la visa a Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil. Me dijo que no conocía del hecho. Sin embargo, ayer pues estuve averiguando el tema y me lo han confirmado. Aquiles Álvarez se quedó sin visa a Estados Unidos. Yo no estoy hablando de un caso concreto de él. ¿Cómo lo relaciona usted dentro de todo este espectro que hay en este momento con miras a la consulta popular, política de seguridad, política de justicia en el Ecuador? ¿Cómo lo analizamos esto en medio de este proceso? Y de lucha contra la corrupción, Janet. Es que todo va de la mano.
Todo va de la mano. Cuando la corrupción siembra raíces en los sistemas, la impunidad prolifera. Y cuando usted tiene impunidad que prolifera, las puertas giratorias de las cárceles empiezan a correr y no tienen límite. Y entonces los terroristas, los narcos, los políticos que lo financian, los capitales sucios que están detrás de ellos, sienten que no hay un control legal, que no hay una institucionalidad que lo frene. Y eso crea ese clima perfecto para que el Ecuador camine hacia un narcoestado, que esa es la tendencia que se está revirtiendo a partir de este gobierno. Entonces, cuando se ve que la cooperación internacional funciona, cuando se ve que vienen aquí, por ejemplo, la secretaria de Seguridad Nacional, como Christine Om, a ver y presenciar dónde puede haber una cooperación, a ver sobre la base de lo que ya ha existido, y poder caminar en ese sentido, la gente se asusta porque sabe que viene una época de control y no necesariamente donde antes aquí era el laissez-faire, el laissez-passer, donde todo ocurría y nadie decía nada. Eso debe de cambiar. Ahora, como no sabemos como los detalles, pero está confirmado que le quitaron la visa a Aquiles Álvarez. ¿Cómo queda la ciudad? Digamos, como digo, esto es un paréntesis en medio del tema. Yo creo que lo podemos analizar con usted. Usted estuvo en el Ministerio de Gobierno, usted estuvo durante el proceso judicial que se arrancó y se denunció desde el Gobierno Nacional por el tema de tráfico de combustibles o presunto tráfico de combustibles. Yo no sé si el tema de la visa tenga que ver exactamente con eso o con alguna otro criterio analizado por las autoridades gubernamentales que tienen el derecho unilateral de darle o quitarle la visa a quien quieran, pero sin duda es un hecho que no es menor y que nos hace pensar en este momento en que se vienen tantos cambios, pensar cómo impacta esto dentro de la ciudad de Guayaquil. Impacta mucho. Yo creo que los americanos no comen cuentos. Y yo creo que si han tomado o no una decisión con respecto a él o con respecto a cualquier otro, en el que ellos decidan, por las razones de soberanía, de política interna, a quién le retiran la visa, que es un privilegio que ellos tienen, de a quién se la dan y a quién se la quitan, ellos tendrán fuertes y yo entiendo que poderosas razones para tomar una razón como esa, una decisión como esa. ¿Cómo queda Guayaquil? Pues igual que antes. Con un pésimo precedente donde sabemos que tenemos sentado en el sillón de Aquiles a una persona que está acusada y atravesando un proceso penal por tráfico de combustibles, que no es una cosa menor, que es uno de los flagelos precisamente como el narcotráfico, como la minería ilegal, que sirven, entre otras cosas, para financiar estas economías irregulares que al final del día alimentan el conflicto armado interno, ¿no? Entonces, quienes están del otro lado del conflicto armado interno. A mí me parece que eso es una cuestión de la justicia, que la justicia debe resolverla y que esto debería ser dar cuenta a la clase política de la responsabilidad con la que tienen que manejar la cosa pública, con la que tienen que manejarse, y también de la ciudadanía, de la calidad de autoridades que escoge, porque no se trata solamente del alcalde de Guayaquil. Hay muchos alcaldes cuestionados y lo que hemos dicho, lo que menos yo he sostenido siempre desde el Ministerio de Gobierno y también desde afuera, es que a mí sí me preocupa que muchas veces nosotros no sabemos qué tipo de alcaldes tenemos, si es que verdaderamente somos los alcaldes que votamos nosotros dentro de las ciudades o si es que son los alcaldes puestos por los narcos. Al final del día no lo sabemos y eso es algo que la justicia debe de irlo develando. Volviendo al tema de consulta popular, y me remito a los estudios que se han hecho, encuestas, y que no, digamos, yo no me confiaría, ¿no? Habría que ver ya, finalmente la gente decide en las urnas. Pero todo apunta a que en la pregunta justamente de constituyente la propuesta va a ganar. Es decir, nos vamos a ir a una constituyente. El presidente de la República ha mostrado sus 3 primeras cartas para ir a esa constituyente. Diana Salazar, que como detalle también ha sido, permanece como tendencia en redes sociales más que Shakira, lo cual es realmente un dato que en redes sociales pesa. Está también Anabela Singh y está también Nils Olsen. 3 cartas que las ponen sobre la mesa sobre quiénes lo representarían o quiénes representarían ADN en la Asamblea Constituyente. ¿Cómo analizarlo y qué expondría usted frente a estas 3 primeras cartas y qué más se viene? Bueno, creo que el gobierno, o al menos el presidente de la República, ha mostrado ya esas 3 personas que encabezarían las listas. Creo que son personas que ya la ciudadanía conoce, probadas en la gestión, en la administración pública, en distintos sectores.
Hoy el rol que cumple Nils Olsen al frente de la Asamblea de la Ciudadanía lo he podido ver, la trayectoria que tiene la doctora Anabel Asín en lo social, en lo médico, en la carrera política también se ha podido ver, y también la de Diana Salazar en su lucha contra la impunidad al frente de la Fiscalía General del Estado. Entonces, además que es una mujer de derecho. Entonces yo creo que por ahí ya se va viendo las cartas principales. No creo que tiene necesariamente un tema de fines electorales, sino de saber quiénes son las personas que el ecuatoriano va a ver al frente o puede ver al frente mañana cuando esto prospere la pregunta de la consulta popular. Entonces creo que esto ya refleja, va mostrando una claridad un poco mayor en el tablero. Pero lo que yo quiero insistir es que este es un proceso de los ciudadanos, esto es un proceso de la ciudadanía, que si bien es cierto la consulta popular ha sido propuesta por el presidente de la República, la iniciativa de hacer una nueva constitución o tener una nueva constitución nos compete a los ecuatorianos. Y eso debemos ser los ecuatorianos quienes nos empoderemos de eso, y no solamente dejar a los políticos que lo vean esto desde el punto de vista que ven ellos, muchas veces en la polarización, muchas veces con los intereses personales o partidistas. Aquí nos estamos jugando mucho más que solamente la clase política, y eso que creo que lo debemos hacer todos. Ahora, otro temor, crítica, advertencia que ha puesto sobre la mesa la oposición, quienes van por el no, y es justamente viendo todos estos procesos que están en marcha, como por ejemplo la elección de un fiscal general del Estado, podría continuar si es que la Asamblea Constituyente no se declara de plenos poderes. Si se declara de plenos poderes, todo se paraliza y todo se concentra en las decisiones y la legislación que haga la misma Asamblea Constituyente. Y la oposición lo ve como realmente una razón para decirle que no a la consulta popular en torno a esta cuarta pregunta. ¿Qué podría responder usted? ¿Qué elementos y argumentaciones le da usted al mandante para que tome una decisión tomando en cuenta esta posibilidad? Porque es una posibilidad. A ver, sí, claro, si vemos lo que pasó en el 2007-2008, ciertamente la Asamblea Constituyente no era convocada para ser de plenos poderes y se declaró de plenos poderes. Se hicieron mandatos constituyentes, blindaron después esos mandatos constituyentes, hicieron algunas cosas en materia política afectando otras funciones del Estado. Y no creo que eso fue lo que la ciudadanía quiso. Hoy el diseño, o al menos las reglas que están puestas, no llevan a pensar que vamos a ir a una asamblea constituyente. Si eso pasa, no lo sé. Ciertamente ya cuando el poder constituyente está constituido o está andando, ya es algo que toman una decisión. Pero yo no veo ese riesgo por ahora, o al menos no quiero anticiparme. Lo que sí sé es que eso ya pasó en la receta del 2008. Quizás por eso tienen miedo, porque hicieron un uso y abuso de esa misma receta. Y fueron expertos en saber cómo hacerla. Entonces a lo mejor pretenden que eso, que hoy que no están en el poder, no les sirva como a ellos les sirvió en su momento. Pero creo que el Ecuador está para mucho más que eso. El Ecuador está para pensar no si vamos a ir a una asamblea de plenos poderes, sino todo lo que debemos de cambiar respecto a una constitución que ya no calce en una realidad hoy al 2025. Entre otros de los cambios que se podrían plantear dentro de esta asamblea constituyente, José, ¿qué hacer con el SNAI? No sé si tenga algo, si cambiar la Constitución pueda influir o se necesite cambiar la Constitución para, por Dios, darle otra perspectiva al SNAI, que puede llamarse SNAI o llamarse lo que quiera, pero hoy no sirve para nada. Mire lo que ha pasado en la cárcel de Machala, ¿sí? Que se ve que no tiene el control de las cosas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué hacemos con el SNAI y cómo este proceso podría servir para poder darle un nuevo giro a la política carcelaria en el Ecuador? Coincido con usted. Se llame SNAI o como se llame, alguien va a tener que hacerse cargo de las cárceles. Sea que las maneje el Estado, sea que en la administración de las cárceles exista una concesión y venga la empresa privada, etc. Alguien tiene que hacerse cargo, y ahí lo que necesitamos tener es quién tiene el control. Y el Estado debe ser quien tenga el control. Aquí no puede ser como pasaba, que sean las mafias las que tenían el control de las cárceles y la fuerza pública pedirles permiso para ver si podían ingresar o no podían ingresar. Eso tiene que cambiar. Pero eso tiene que cambiar desde el modelo que se tiene. Y se tiene que cambiar del modelo porque usted tiene un artículo en la Constitución, el 201, que obliga y que marca como única finalidad del sistema de rehabilitación social y por ende de todo el sistema punitivo, a que lo único que impere y la única finalidad sea la rehabilitación integral de las personas, mezclando y confundiendo al que estafa, al que tiene un hurto simple,
con el que roba, mata, el del sicariato, el del terrorista y el delincuencia organizada. Todos son vistos por iguales, cortados con la misma tijera, y se supone que todos tienen que regresar a la sociedad y reintegrarse. Al final del día sabemos que eso no pasa, que entran y salen de la cárcel y adentro se perfeccionan o se contaminan más, digámoslo así, de lo que significa el delito, de lo que significa el crimen organizado, y salen a subsistir de esa manera y regresan y entran y salen. Entonces eso creo que debe de cambiar y debe haber un control a través de la fuerza pública de los centros penitenciarios. Hoy vamos a ver, y creo que el Ecuador tiene hoy una nueva cárcel, la cárcel del Encuentro. Creo que esto va a ser una muestra de cómo puede hacerse las cosas, pero si no cambiamos el sistema, repito, partiendo desde lo que la Constitución establece como reglas para poder diseñar el sistema de rehabilitación social, nos vamos a estar dando contra la misma piedra todo el tiempo. Entonces, aquí es un cambio y una oportunidad para ejemplificar que si no cambiamos la Constitución, por más que se llame SNAI, por más que le demos el control de las cárceles o la administración de las cárceles a los extraterrestres, el crimen organizado va a seguir haciendo lo mismo. Y eso es lo que debemos de nosotros poder graficar para poder actuar en consecuencia. Y yo creo que hoy es el momento para poder hacerlo. Para finalizar, simplemente como conclusión, porque ahora voy a arrancar con otro entrevistado que en cambio va por el no, Andrés Quispe de la UNE. 3 razones o 3 reformas contundentes y claras que hay que hacerle a la Constitución y por qué la gente debería votar que sí a esa pregunta, José, a manera de conclusión. Necesitamos reestructurar el Estado, devolver el imperio a la ley, tener unos equilibrios entre las funciones del Estado, volver a que existan estos acuerdos y a que podamos tener un sistema de responsabilidad, por ejemplo, en la nominación de las autoridades de control. Cambiar definitivamente, dejar de tener una política criminal de mínima intervención y de máximo garantismo en la Constitución para que el Estado pueda cambiar las reglas según los tiempos y las amenazas y poder hacer uso de la fuerza del sistema punitivo, por un lado, y finalmente también esto va de la mano con el cambio del sistema de rehabilitación social, que no puede tener como única finalidad la resocialización y la rehabilitación de las personas. Eso en materia de seguridad. Yo creo que en lo demás tenemos que abrir las puertas a una cooperación internacional que sea patente, que nos permita relacionarnos para tener mejores días en seguridad y en inversión, y obviamente sacar al Estado del centro de todo, cambiar este sistema de diseño constitucional donde supuestamente todos los derechos se garantizan a través de los jueces, y ya sabemos el abuso de las garantías jurisdiccionales por el sistema constitucional en qué degeneró. Entonces, cuando se ponen las cosas al revés, donde usted llega a ejemplos extremos de corruptela judicial, como por ejemplo cuando hemos visto en caso Purga, Metástasis, que había un ex legislador que desde su curul manejaba la justicia y hacía que se paguen indemnizaciones millonarias, o casos extremos como vemos el alcalde de Pujilí, que cuando lo cogen preso resulta que lo meten preso en una cárcel de mujeres porque él dice que es mujer. Las cosas no están funcionando y todo ese sistema debe de servir para que impere nuevamente. O sea, este cambio constitucional debe servir para que volvamos a un Estado de Derecho, donde devolvamos el valor de la ley y donde la Constitución tenga unos mínimos que nos permitan construir a través de legislación secundaria ese marco normativo que necesitamos en los tiempos. Perfecto, muchísimas gracias a José de la Gasca por estar esta mañana con nosotros argumentando su posición frente al sí, en torno a 4 preguntas que tenemos que responder este domingo 16 de noviembre. 3 de referéndum, una de consulta popular, que quizás es la principal que nos invita a aprobar ir a un proceso de constituyente para construir una nueva constitución en nuestro país. Ahora vamos a hablar sobre el no. Sin embargo, aprovecho este momento para invitarles a todos, a usted también, José, ojalá la podamos tener aquí este domingo. Como todos los procesos electorales, estaremos haciendo una cobertura total del proceso desde la mañana y estaremos al aire, pues ya de corrido y en vivo a partir de las 4 de la tarde. Así que todos invitados a unirse a nuestra cobertura del proceso electoral programado para este 16 de noviembre. Gracias, José, que tenga un buen día. Gracias, Janet, un gusto, saludos. Gracias y que tengan un buen día. Después de la tormenta llega la calma y con ella una buena noticia. Porque gracias al crédito Levántate Mi Pyme, reafirmamos lo que siempre hemos sido. Los que sí se levantan, los que sí abren sus negocios, los que siguen reactivando al país con cada venta y con cada esfuerzo. Porque a pesar de cualquier desastre natural, las pymes siempre encuentran la manera de levantarse. Gracias, mi pyme, por hacer crecer la esperanza. Gracias por siempre creer. Soy una ciudadana como tú. Fui designada como miembro de una junta receptora del voto.
Y con mi participación contribuiré a la transparencia del referéndum y consulta popular 2025. Porque tu voto por Ecuador es el mejor camino para transformar nuestro futuro. Y mi responsabilidad cívica es capacitarme en los puntos habilitados por el CNE. Recuerda que también debes reforzar tus conocimientos en línea. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Más información en cne.gov.es y en la CNE App. Queremos comunicarle a la ciudadanía que la vía Anconcito-Punta Carnero se encuentra habilitada. Los habitantes de Santa Elena y turistas pueden movilizarse con normalidad y seguridad. Esta obra mejora la conexión entre dos importantes zonas turísticas y pesqueras de la provincia. Con esta vía en funcionamiento, continuamos fortaleciendo la red vial del país y promoviendo la conectividad en la costa. El Nuevo Ecuador. Autorización número 3290. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil.